Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. También en el plato fuerte de esta noche tenemos que hablar sobre el caso de Genaro García Luna y las declaraciones que se dan el día de hoy, este martes 7 de febrero, en el juicio que sería ya el décimo, ya es el inicio de la tercera semana del juicio, bueno, el martes de la tercera semana del juicio en contra de Genaro García Luna, que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y este día lo estábamos esperando muchos mexicanos y mexicanas. Estábamos esperando que este día llegara. Y el día fue hoy, cuando por fin mencionaron a Felipe Calderón. Hermoso día, hermoso martes 7 de febrero, para escuchar la vieja confiable de Felipe Calderón. Lo niego calderónicamente. Lo sabíamos, lo pronosticábamos, le hicimos una playera y se las dimos. Felipe Calderón, una y mil veces, lo niega calderónicamente. Pero hoy las cartas no están a su favor, sobre todo porque mientras él lo niega calderónicamente y dice que nunca supo nada del caso de García Luna, de los sobornos, de sus vínculos con el crimen organizado, la verdad es que sí supo. Y ya se suma un testimonio más de esto en una corte federal en Estados Unidos. Y encima, el señor no se ayuda, porque mientras está hablando que él no supo nada, que nunca supo nada, que nunca, nada, ¿cómo? Nunca supo, está refugiado, escondido en España. Aplica la misma que para Ricardo Anaya, aplica la misma para todos los que han buscado, que han optado por fugarse en vez de enfrentar las cosas. Si tan inocentes son, ¿por qué no están en la línea de fuego? ¿Por qué no están demostrándosela a la gente como los hombres valientes que dicen ser? Porque refugiarse es muy fácil, esconderse en otro país es muy fácil, sobre todo con el dinero y los contactos que tienen, eso es muy sencillo, cualquiera lo hace, cualquiera que tiene sus recursos lo hace, sin mayor temor. Pues no que ustedes son hombres de honor y no que ustedes son hombres de palabra, no tantas cosas nos vienen a decir, o al menos eso dicen en sus redes sociales, porque para que nos terminen saliendo con declaraciones como la de Felipe Calderón diciendo lo siguiente, porque aparte es un, lo niego calderónicamente, épico de Calderón. Me he reservado opinar sobre el juicio al ingeniero García Luna. Es la única persona que le dice ingeniero. Muchos de nosotros cuestionamos la ingeniería de García Luna. De hecho, yo casi pudiera decirles que es una ingeniería de Tepito Highway o de Santo Domingo School. Algo así como lo de Sandra Cuevas, ¿no? Más o menos. Pero, según Calderón, que es el único que, insisto, le dice ingeniero a García Luna, se estaba esperando hasta que concluya el juicio, ¿no? Pero por ahora, ahí les va. Repitan después de mí. Niego calderónicamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hizo hoy el testigo Beitia. Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales. Mm. Mi vida. Miren, les apuesto que esta ni Margarita Zavala se la cree. Aunque Margarita Zavala le dio RT. Entonces, qué maravilla, ¿no? Así que como pueden ver, tenemos un menú muy interesante de información el día de hoy y también vamos a tener una entrevista con Jesús García, periodista que está justamente cubriendo este juicio en Estados Unidos. Así que ayúdenme a compartir la transmisión, para mí es muy importante porque solamente así podemos ir compartiendo lo que está pasando, que la gente se entere de las noticias más importantes que están ocurriendo en México y en el mundo, sobre todo en tiempos donde parece que la prensa tradicional aquí en México, bueno, no parece, creo que es una afirmación ya decirlo,
La prensa aquí en México está reservándose el derecho de informar. Échense esta. Creo que así lo voy a llamar. Está reservándose el derecho de informar como debe, porque están editorializando todo lo que ven e informan a cómo se les antoja. Así que ayúdenme a compartir la transmisión. Voy viendo que ya están conectados por acá. Y Yolanda dice que ya siente pasos en la azotea Calderón. Andrés Gil nos manda muy buenas noches. Aquí fuerte abrazo también Sergio Reyes, a todos los que ya andan conectándose por acá. Y pues vamos a empezar justamente con el juicio en contra de Genaro García Luna. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se dijo el día de hoy? Creo que es importantísimo. Y para ello, como les decía, tenemos al periodista Jesús García, que le agradezco infinitamente. Yo sé que es un día muy ocupado y que andan de arriba para abajo dando esta información, pero creo que ha hecho un excelente trabajo cubriendo este juicio tal y como ocurrió con el del Chapo. Así que, Jesús, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Como bien dices, la locura total. Pues Jesús, ayúdanos platicándonos cómo fue el día de hoy, ¿no? Es ya la tercera semana formal del juicio en contra de Genaro García Luna y esto cada vez se pone más interesante entre una defensa que está buscando que Genaro García Luna sea visto como un personaje incorruptible, amado por la prensa, con un gran historial. Vemos a la fiscalía que está presentando no solamente testimonios de testigos colaboradores, sino también de autoridades para que respalden de alguna manera los dichos de estos testigos colaboradores y que no la defensa no pueda cumplir con ese objetivo de manejar a García Luna como el ser impoluto. Entonces, ¿cómo vas viendo este juicio? Y particularmente, pues el día de hoy, creo que para muchos nos importaba el tema de Calderón. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues bueno, hay que entender que los procesos en Estados Unidos son justamente si la defensa no tiene que probar nada, eso es muy importante señalarlo. O sea, la defensa básicamente solo tiene que sembrar duda de lo que los fiscales están presentando. Cuando una persona enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos, tiene el derecho de defenderse, pero sin tener que probar absolutamente nada. Entonces, por eso no presentan tantas pruebas. Pueden sumar cosas que funcionan como cierta evidencia, pero no es una obligación. Entonces, los fiscales han estado elaborando el caso y es lo que conocemos como la narrativa de los fiscales, que es presentar, digamos, en términos generales e ir reduciendo el caso ya hasta lo más particular. Hoy fue uno de los días más interesantes porque por primera vez escuchamos el nombre del expresidente Felipe Calderón en este tribunal del Distrito Este, aquí en Nueva York, en voz del exfiscal de Nayarit, conocido como el Diablo, que bueno, tampoco es un gran apodo y eso lo puede pintar de cuerpo entero, Edgar Beitia, quien señaló que bueno, el gobierno de Felipe Calderón quería proteger al grupo del Cártel del Sinaloa. Recordemos que estaba dividido en varios grupos, a la facción que correspondía a Ismael el Mayo Zambada y a Joaquín el Chapo Guzmán. Lo dijo ahí directamente. Primeramente tuvo una reunión supuestamente el ex gobernador en ese entonces de Nayarit, Ney González, había tenido una reunión en la Ciudad de México con el presidente Calderón y con García Luna, quien era secretario de Seguridad Pública, y llegó con Ney González, le dijo entonces al responsable de Seguridad Pública del Estado, pues bueno, la línea es pues estar con los chavos, básicamente. Entonces, proteger, ¿qué significaba eso? Pues no perseguirlos y de algún modo protegerlos. Entonces, eso evidentemente pues fue una especie de bomba que cayó el día de hoy en el tribunal. No hubo muchos detalles y después Beitia, ya señalando a Roberto Sandoval, dijo que tuvo otra reunión Roberto Sandoval con García Luna y bueno, la línea se mantenía de justamente evitar la persecución de Joaquín el Chapo Guzmán y de Ismael el Mayo Zambada, principalmente afectar esta ala del cártel de Sinaloa en Nayarit. Un detalle que me pareció, no es detalle, bueno, una revelación importante que yo creo que hay que tomar atención, es que la policía estatal, el gobierno de Nayarit en ese momento realmente estaba protegiendo más al cártel del H2O, del H2O, perdón, del H2. Entonces, había ahí una división, mientras el gobierno federal que empujaba para que no se persiguiera y se protegiera al cártel de Sinaloa, en Nayarit buscaban proteger a esta, digamos, escisión o este nuevo grupo que salió de los Beltrán Leiva y que era liderado por Héctor Beltrán Leiva en ese momento. Entonces empezó a haber esta, digamos, rebatinga entre uno y otro. Y Beitia señala un momento interesante cuando policías estatales
detienen una camioneta donde supuestamente iba el Chapo en ese momento. Policías federales querían que se liberara la camioneta. Entonces, dice Beitia que hubo ahí una discusión. Finalmente, el comandante a cargo, el comandante federal, decidió que convenció a Beitia de que dejaran ir a esta camioneta. Él no pudo ver quién estaba realmente dentro de la camioneta, pero se supone que él tenía información de los Beltrán Leiva que en esa camioneta estaba el Chapo. Entonces, finalmente, era un día, digamos, complicado, la zona era difícil y señaló que podía haber un problema mayor y afectar mucho más a la población civil, y que él señala que por eso tomó la decisión de dejar ir la camioneta. Al siguiente día fue con este comandante quien lo comunicó con García Luna, y que finalmente García Luna solo le dio las gracias por la atención de haber dejado, digamos, ir esa camioneta, y que se coordinara con el comandante para más acción. Entonces, digamos, ese momento lo revela ahí, que parece suma a esta narrativa de que finalmente el gobierno federal durante la administración de Felipe Calderón y de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pues protegían principalmente al cártel de Sinaloa. Entonces, ese momento yo creo que fue sustancial. No sé si alguna pregunta sobre este testimonio. Creo que eso justo te iba a preguntar, porque estamos hablando también de un personaje que fue, pues fue fiscal y que fue ampliamente señalado, pero ¿qué tanto sea, no sé si ha hecho ruido o no, que la mamá de este personaje insiste mucho en que habrían manipulado a su hijo, o que habrían casi como que le hicieron manita de puerco a Edgar Beitia? ¿Eso no pudiera llegar a influir un poco más en el juicio? Porque como que intentaron dejar ver desde hace ya bastante tiempo como que Edgar Beitia es una víctima, ¿no? Sabemos que no, pero lo quieren manejar así ante la prensa. Entonces, ese tipo de testimonios pueden llegar a impactar en la estrategia de la defensa, ¿o? No, hay que recordar algo, y esto nos queda muy claro. Nosotros, el jurado está encerrado, digamos, en un universo distinto, alterno, por así decirlo, al que estamos. Nosotros vemos 10,000 cosas, ellos no las ven. Ellos están enfocados justamente a lo que les están presentando los fiscales. Y entonces, con base en eso, podrán tomar una decisión más adelante con ciertas instrucciones que dé el juez sobre qué tipo de pruebas, cómo manejar las pruebas, por ejemplo, los testimonios, etcétera, etcétera. Eso son indicaciones que el juez da hacia el final, cuando ya vaya a deliberarse. Entonces, digamos, lo que puede decir la familia de Beitia, pues no importa en realidad mucho, importa, digamos, en la opinión pública, pero hasta ahí. Lo que sí es importante señalar es que los fiscales, la defensa tenía una estrategia de tratar de descalificar completamente a Beitia y ponerlo como, pues como dice su apodo, el diablo, ¿no? Pero la fiscalía se le adelantó y lo retrató básicamente de cuerpo completo, porque le preguntó: a ver, ¿usted mató gente? Sí, maté más de 10 personas, torturó, se robó propiedades, la corrupción estuvo incontrolable cuando usted estaba al mando, recibió dinero del narcotráfico y un N cantidad, pues, de delitos realmente, pero no por todos esos delitos es perseguido en Estados Unidos. Eso es muy importante, porque en Estados Unidos está perseguido por delitos, una especie de conspiración por tráfico de drogas, no necesariamente porque él haya traficado la droga. Entonces, eso es importante. Entonces, todo esto, pues, lo pintó en el tribunal, y a la defensa ya no le quedó más que, bueno, de algún modo cuestionar, tratar de repetir que, bueno, sí era un criminal, pero ya lo había escuchado el jurado, ya no tuvo ese primer impacto cuando te enteras de algo de manera inmediata. Lo que sí estuvieron peleando, la defensa estuvo peleando y cuestionando, es la falta de un acuerdo de colaboración, y quería ahondar mucho en esa parte. Sin embargo, el juez pues los detuvo por una razón, y es bastante lógico el proceso judicial en Estados Unidos, ya que Beitia no es que sea una víctima, digamos, como la mamá lo quiere poner, si es que sí, yo no he leído mucho sobre esa parte de la madre. Sin embargo, Beitia ha alegado que tuvo una mala asesoría legal, y por lo cual tiene que tener una nueva sentencia. Entonces, tiene ahorita 20 años de prisión, y él querría tener menos. Este proceso no es tan sencillo, se está esperando ya una decisión porque ya se metieron todos los papeles. El tema aquí es muy interesante porque resulta que el abogado de Beitia fue el abogado del Chapo, es Jeffrey Lichtman. Lichtman supuestamente no asesoró correctamente a Beitia porque había un conflicto de intereses, porque ya estaba de algún modo, o podría haber estado negociando para entrar a la defensa del Chapo, lo que evidentemente podría haber complicado el caso más del Chapo.
Entonces, al llevar a Beitia como testigo, Beitia podría haber dicho cosas que afectaran más a Guzmán Loera. Entonces, Beitia dijo que le pareció después injusto y por eso presentó esta moción, esta queja que está en proceso. ¿Qué significa esto para los fiscales que están en el caso de García Luna? Que no pueden presentar una moción a la jueza de Beitia para que pueda considerar una nueva sentencia o una reducción de sentencia. Son procesos diferentes y tienen que tomarse decisiones distintas. Entonces, no es seguro que pueda tener ni siquiera una reducción de sentencia y tampoco es seguro que, aunque los fiscales presenten una carta de que colaboró de tal o cual forma, la jueza pues pueda tomar una decisión. Un elemento aquí esencial es el siguiente. Todos los testigos cooperantes pueden recibir sus beneficios no de manera inmediata, o sea, no por el hecho solamente de haber acudido al tribunal ya lo van a recibir, y eso lo vimos en los procesos, sino que si logra que esta persona, en este caso García Luna, sea acusado y sentenciado, o sea, evidentemente ese es un soporte mayor porque su colaboración fue significativa para el caso, porque lograron poner en prisión a esta persona. Pero ese es un proceso que se tiene que ver más adelante y pues ya lo iremos viendo cómo se desarrolla. Ahora, sobre el tema del Universal, creo que fue uno de los testimonios importantes que tuvo muchos momentos. La defensa primero pidiendo que no se tomaran en cuenta los testimonios que señalaban sobre el Universal, y luego hasta salió una factura. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cómo llegó a impactar de alguna manera los testimonios sobre el dinero que habría recibido el Universal para limpiar la imagen de García Luna en la estrategia de la defensa? Pues mira, eso lo tenemos que ver más adelante con el jurado. Lo que te puedo decir es que la forma en que estructuraron esta parte de la narrativa fue interesante, porque los fiscales van cuidando cómo van hilvanando cada uno de las piezas, van hilvanando las piezas que van sumando a todo el proceso. Es un todo, no es solamente esta parte. Por supuesto, es preocupante que esto haya ocurrido con la prensa mexicana, si es que se comprueba y ocurrió de esa forma. Yo manejo mucho el presunto porque no es todavía un caso juzgado, es decir, tiene que haber una decisión como tal, y si ocurrió de esa forma, pues sería lamentable que así haya sido, ¿no? Entonces, no sé si las autoridades estadounidenses tienen abierto un proceso, porque eso significaría también una especie de conspiración, etcétera, y si en México vaya a haber un proceso. El tema aquí es cómo los fiscales lograron hilvanar el testimonio con las pruebas que podían mostrar documentos de algún modo que comprobaran la narrativa que el testigo estaba señalando. Entonces, eso es bueno porque impacta mucho ver un documento y ver la narrativa integrada, es decir, tenemos el testimonio, tenemos los documentos y vas hilvanando cada uno de esos elementos. Por supuesto, es un golpe muy fuerte y yo honestamente, desde mi perspectiva, yo muy personal, a mí me parece un golpe triste para los medios de comunicación en México en general, no solamente para el Universal, particularmente, por supuesto, para el Universal, por lo que significa para la gente como yo, como periodistas, pues, claro, los profesionales que hacemos un trabajo honesto y hacemos otra cosa. Entonces, sí es preocupante esta revelación, pero pues la forma y la estructura y cómo los fiscales narraron esta conspiración para generar una campaña que favoreciera a García Luna debido a que tenía y de que él sabía que había información de que podía tener nexos con el narcotráfico, pues es también preocupante y abona justamente a todo este proceso de conspiración. Y hablando de la prensa, ¿cómo se está percibiendo este juicio en Estados Unidos, en los americanos? ¿Qué se dice en la prensa anglosajona? Porque obviamente en México tenemos muchísimo interés, pero no sé qué tanto interés se está dando en Estados Unidos. Y en comparación con el juicio del Chapo, ¿qué tema o cuál de estos dos juicios llega a impactar más en los americanos, en la prensa anglosajona? Bueno, el juicio del Chapo fue una bomba así para los Estados Unidos y estaba cubierta por muchos medios. De hecho, era muy difícil cubrirlo porque había que llegar muchísimo más temprano, había muchos más periodistas que iban realmente diario y muy temprano, había periodistas que como ya trabajan de base en los tribunales, pues tienen una acreditación distinta a quienes vamos a ciertos procesos particulares porque no es nuestra fuente, digamos, constante. Entonces, pues los procesos son distintos. Entonces, sí fue difícil. En el caso del Chapo, estaba en todos lados, tenía notas diarias en el New York Times, New York Post, el Wall Street Journal, incluso también tenía notas diarias, lo cual era pues, bastante interesante, pues siguiendo el perfil
de este periódico. En televisión siempre había reportes, CNN, NBC, bueno, Telemundo, por supuesto, y todas las televisoras tenían la mayoría reportes diarios. Pero en el caso de García Luna, le hemos visto un seguimiento no puntual, sino esporádico. Es interesante. Y mi teoría es, en primer lugar, porque el personaje no tiene la misma fama que tuvo el Chapo. El Chapo era un personaje que se volvió un mito en los Estados Unidos y lo sigue siendo. Es un personaje muy, muy famoso y que evidentemente llamaba la atención saber qué podía pasar con él. Y en el caso de García Luna es un personaje que no conocen, o sea, es un funcionario que tiene un gran impacto en México. Sin embargo, me parece que este juicio sí tiene mayor relevancia que el juicio del Chapo para México particularmente. Entonces es bueno que en México sí se le esté dando este seguimiento y si, bueno, no los medios, no sé, no he visto todos los medios como lo están dando, he visto compañeros de varios medios de México que están haciendo un trabajo extraordinario y que la verdad es difícil porque, bueno, es costoso venir a Nueva York a cubrir un proceso de este tipo y pues ese esfuerzo, la verdad es que lo estén haciendo de esa manera, pues es loable de algún modo también. Entonces, me parece que México pudo haber, digamos, hecho un poquito más para cubrir. Pero Estados Unidos, yo creo que en los próximos días veremos algo más, porque han estado viniendo, al principio vinieron un poco más, también porque como que no entienden mucho todo el proceso, es decir, estamos hablando de la estructura política de México, corrupción en México, es difícil para ellos. Pero los fiscales han narrado bastante interesante para que el jurado pueda entenderlo fácilmente. Esto es algo que yo repito mucho. A ver, en México yo entiendo que está mucho la polémica de, ya, condenemos a Felipe Calderón, condenemos a no sé quién. Está bien, está bueno ese debate de despresurizar lo que la gente puede sentir y hacer el comentario en la cafetería, etcétera. Pero hay que entender algo mucho. Este es un proceso judicial bajo el tamiz estadounidense. Es decir, el jurado es un jurado totalmente estadounidense. O sea, no tiene el tamiz que tendría un mexicano, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces está bien, es como poner, son como vírgenes, por así decirlo, en todo este proceso. Entonces, contarles toda esta narrativa es interesante y es bueno de algún modo, tanto para los fiscales como para García Luna, porque puede funcionar a su favor que ellos no entiendan todo lo que están tratando de explicarle, ¿sabes? Entonces, es un juego interesante. Por eso la defensa hace este labor de desacreditar a los cooperantes, algo que, bueno, la fiscalía finalmente, como hasta el tercer cooperante, ya empezó a entender y entonces los empezó a retratar de cuerpo entero desde el principio para desarmar un poco lo que trataba de hacer la defensa. Entonces, es importante entender esta parte porque si bien hay mucho sentimiento en México, realmente lo que importa realmente ahorita es lo que el jurado pensará. Entonces, esa narrativa es para ellos, aunque bueno, nosotros que le estemos cubriendo y estemos informando, podemos también entender un poquito más lo que estaba pasando en México en ese momento, según la narrativa que están haciendo los fiscales de este proceso. Quiero recordar también que este proceso, estos fiscales han trabajado con otros procesos similares, es decir, traen una historial ya un bagaje de experiencia importante. Es la misma fiscalía que trabajó con el Chapo. De hecho, algunos de los fiscales que integran el proceso trabajaron directamente con el Chapo, pero ya habían trabajado con otros procesos. Entonces, ellos saben bien de lo que están hablando y cómo están cada uno de las organizaciones criminales, ubican bien a los personajes, conocen muy bien el sistema político y judicial de México en cuanto, digamos, cómo operaba la policía, etcétera, o cómo opera la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el ejército y todo ese tipo de cosas. Entonces, es interesante porque obviamente se ve el profesionalismo de estos fiscales como están presentando el proceso. Claro, o sea, ponerlos como en contexto de todo lo que pasó durante la administración de Fox, Calderón, quién era García Luna, que sí se supo, que sí no supo, que sí le dijeron, que sí no, es un tema amplísimo que aquí dominamos ya bastante bien, pero que allá el jurado es como ¿de qué me estás hablando? Y no, o sea, yo ni siquiera me puedo informar de eso. Entonces, por supuesto que aquí es un tema muy político y allá como que por eso te lo preguntaba. Y en ese mismo tenor, mi querido Jesús, ¿qué hay del testimonio del ex embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne? En realidad no aporta mucho más que el tema de esta pecera de agua salada.
Y eso generó una reacción en el presidente de México, ¿no? Cuestionando este testimonio, diciendo, pues, ¿cómo es que no aportó nada? Si, pues, eran bastante cercanos, ¿no? Justo decía el presidente que había una relación, se podía o se puede probar una relación bastante estrecha e íntima entre las agencias de Estados Unidos y el gobierno de México, y que ahora resulta que no sabía y que solo le llamó esa atención el Acuario en el caso de García Luna. ¿Cómo se vio? ¿Te refieres al presidente Andrés Manuel López Obrador, el que dijo eso? Sí. Ok. No es que no escuché esa parte, perdóname. Mira, lo que pasa es que el embajador, yo creo que lo trajeron por una razón. La defensa presentó fotografías de altos funcionarios estadounidenses, Hillary Clinton, Barack Obama, entonces se reunía con ellos, el ex fiscal estadounidense, también, ¿quién más estaba? La que era en ese momento la directora de la DEA. Entonces, todas estas, porque obviamente era un mensaje para el jurado decirle, este hombre era tan importante que se reunía a estos niveles. Entonces, su labor era tan importante que, bueno, no sé, estos personajes no se iban a reunir con él si no fuera él realmente un personaje de ese nivel. Entonces, lo que hace justamente el embajador es tratar de despresurizar eso para los fiscales. Decir, oiga, usted fue a pues, esto era muy cercano a él. Dice, sí, a ver, yo como funcionario y como el máximo funcionario estadounidense en México me tengo que reunir con autoridades y él era una de las autoridades altas. Entonces me tenía que reunir con él porque era mi trabajo, era parte del trabajo. Así dice, bueno, también se reunieron otras personas, el presidente Barack Obama se reunió. Dice, sí, claro, porque nosotros teníamos un acuerdo y se tenían que reunir, pero eso es parte de la labor que nosotros hacíamos. O sea, no es que porque nos reuníamos porque era García Luna, es porque la labor que nosotros teníamos y la coordinación que hacíamos. Entonces era parte, digamos, de ese discurso de los fiscales, tratar de reducir. Hubo un cuestionamiento muy interesante por parte de la defensa en ese sentido, de tratar de cuestionar al embajador de realmente si era bueno o no reunirse, necesario o no reunirse, pero él se salió muy bien por la tangente. También le preguntaron sobre si sabía de que García Luna tenía nexos con el narcotráfico, y él también fue muy honesto en ese sentido de decir, a ver, yo tenía, o sea, hemos escuchado de muchos funcionarios en México con relaciones con el narcotráfico, pero eso pasa mucho en México porque se puede mencionar a cualquier persona, pero yo no lo tenía en ese momento confirmado, o sea, no dejó, básicamente no está diciendo que no sabía, está diciendo que algo había, pero él no lo tenía confirmado. Entonces, evidentemente, más adelante hubo otro tipo de situación, porque el periodo no es el mismo, otras cosas surgieron, y entonces se intentó ahí cuestionar de, bueno, las agencias de la DEA que se reunían con usted. Entonces, la defensa quería hacer como ahí un juego medio enredado, y el juez les dijo, bueno, a ver, relájense porque no es por ahí el cuestionamiento. O sea, replanteen lo que están preguntando, y bueno, ya hicieron la pregunta de, bueno, ¿supo o no supo? Bueno, o sea, escuché, pero no supe, no pude yo directamente o tener directamente confirmación de eso, ¿no? Lo cual es importante. Jesús, como periodista, ¿cuál es tu análisis o tu opinión sobre esta decisión que se toma de que no se mencione el enriquecimiento de Genaro García Luna después del 2012? Entiendo que es por el periodo del que se está hablando, o sea, como decir, solamente aquí venimos a hablar de lo que pasó entre 2001 y 2012, no lo que pasó después, pero en tu análisis, en tu opinión, en tu experiencia, ¿es solamente por eso o pudiera llegarse a dar otra cosa? No, es solamente por eso, porque la investigación es básicamente por la influencia que él tenía como funcionario público, y entonces cómo con eso protegía. Entonces, al terminar su periodo hasta 2012, lo otro pues está ya en un tribunal. Entiendo que hay una demanda por parte de México en un tribunal en Florida, entonces es un proceso que se seguirá aparte. De hecho, no es ni siquiera una demanda penal, es una demanda civil que no implicaría necesariamente que vaya a prisión. Igual casos que son como complicados, pero no, eso es muy diferente. Entonces, creo que hacen en ese sentido la defensa, los fiscales sabían, ellos saben que ese tipo de cosas podía haber ocurrido. La defensa hace esta moción y evidentemente el juez dice, sí, a ver, no tiene sentido meter cuando él ya no era funcionario. Porque además eso, al contrario, hubiera jugado en contra de los fiscales porque podría haber metido mucho más duda. Es decir, la defensa al momento de estar cuestionando a algunos de los testigos, es decir, bueno, es tal digamos, el afán de los fiscales de tener a este hombre
que incluso se van a periodos que no corresponden a la demanda como tal o la acusación como tal, ¿no? Entonces, creo que de algún modo ellos, los fiscales, hicieron bien en aceptar de, bueno, sí, no pelear más esto, y bueno, lo quitamos. Y no se habló realmente básicamente de eso. Entonces, es un caso complicado porque también la defensa quería abrir mucho la veta sobre el gobierno de Estados Unidos. Hay que recordar que en este proceso, pues Estados Unidos también se pone en la palestra en el sentido de abrirle cuestionamientos de cómo está operando la DEA en México, etcétera. Y es algo que los fiscales estuvieron teniendo mucho. No es la primera vez que ocurre. Ocurrió con el juicio del Chapo, que no se permitió hablar del operativo Rápido y Furioso, a pesar de que una de las armas con la que se le encontró, pues era de ese operativo de Estados Unidos en México y que no ha tenido ni siquiera hasta este momento una explicación válida por parte del gobierno estadounidense a México. Entonces, este tipo de cosas es muy común y yo creo que entre los fiscales es muy común que protejan a las fuerzas de aplicación de la ley en los Estados Unidos, particularmente esas que son, digamos, de un impacto tan alto para otros tipos de casos como de este nivel, ¿no? Que son la DEA, el FBI. Entonces, yo creo que eso lo vamos a ver en tipos de procesos procesos de ese tipo, perdón. Incluso, por ejemplo, el agente de la DEA Madrigal, que hizo un testimonio y que fue, digamos, que supo que García Luna tenía nexos con el narco, pero después, digamos, habló más de otros personajes relacionados con García Luna. Cuando la defensa intentó cuestionarlo, fue bastante, puedo decir que incisiva y hasta ciertamente agresiva sobre el proceso, sobre quiénes eran ciertos, quién era lo del gabinete en México y cosas así. Entonces, el juez le dijo, a ver, fíjense a quién están cuestionando. O sea, no es cualquier persona, ese es un agente de la DEA. O sea, revisen bien el tipo de cuestionamiento que hacen, ¿no? Entonces, es importante esto porque sí protegen mucho a las agencias, no significa que esas agencias no tengan problemas de corrupción. Lo bueno, en cierto modo, es que Estados Unidos, si bien tenemos muchos casos de corrupción, se presentan muchos casos de corrupción, se persiguen mucho y se persiguen en tribunales de este tipo y hay sentencias. Hay muchas sentencias de este tipo de casos y es muy difícil que un político, digamos, se salga con la suya a menos de que tenga cierta protección, etcétera, ¿no? Ahorita lo estamos viendo por ejemplo, con un representante republicano que podría incluso ser acusado, pero ahorita está justamente el proceso de investigación y no sabemos exactamente lo que va a pasar con él. Pero así como él, hemos visto muchos casos similares. Justamente escuchamos durante el proceso de García Luna que, bueno, se reveló que había sido retirado el director de la DEA en México por una relación posible con abogados de narcotraficantes en Miami. Está en investigación ese proceso. Entonces, ese tipo de cosas ocurren, sobre todo si son tan sensibles para el gobierno de los Estados Unidos, si se investigan, y eso me parece que es una de las maravillas que tiene justamente el sistema judicial estadounidense. Jesús, ¿qué esperamos para mañana y los siguientes días? La Fiscalía de Estados Unidos ya anunció el fin anticipado del juicio a García Luna, advirtiendo que el próximo martes van a terminar de presentar su caso porque ya se están acabando sus testigos. ¿Qué opinas de esto? ¿Esto es normal? Leí algunos comentarios de gente que decía, justo después de que sale el nombre de Calderón, ahora sí vamos a hacerlo más cortito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Mira, estamos muy sorprendidos también entre la gente que estamos comentando esto. Yo mismo me sorprendí porque si bien el juez hoy había anunciado que se iba a hacer un nuevo calendario, porque al parecer el juicio podría durar menos de lo estimado, mi estimación era máximo 3 semanas adicionales, considerando los tipos de testigos que tendría que presentar si querían realmente cerrar. Algo ha de haber sucedido y mañana podríamos enterarnos de cuál es la justificación real de esto. Ahora, aquí hay 2 elementos muy importantes. El primero es que todavía faltan 4 testigos que mañana se van a presentar. Uno de ellos es justamente la que empezó hoy, que es una investigadora especial sobre asuntos migratorios para explicar justamente, exponer la acusación por mentir a las autoridades migratorias en el proceso de naturalización y que terminará mañana. Y mañana pues va a haber otros 4, no sé si son otros 4 o son los mismos, o contándola a ella, como que no hay mucha precisión sobre esa parte, pero son 4 que se está señalando la fiscalía. Entonces, mañana se terminaría temprano, según esto, están pidiendo que se termine lo antes posible, lo que significa que serían algunos agentes de, no sé si de la DEA o del FBI, a los que pueden cuestionar incluso en 30 minutos, 40 minutos, y regularmente la defensa pues no los ha cuestionado y a lo mejor tampoco podría cuestionar.
Pero hay una parte ahí que señala que están buscando para prepararse y coordinar con un cooperante, con un testigo significativo. O sea, no estamos hablando de cualquier personaje. Y hay, en la lista, pues hay varios. Eh, Podría ser, por ejemplo, Iván Reyes Arzate, que la reina, que trabajó directamente con García Luna. Podría ser la Barbie, ¿no? Edgar Valdés Villarreal, que tuvo reuniones directas con la Barbie. Sin embargo, considerando también que ya tuvieron narcotraficantes y que lo que necesitan es otro tipo de testigo, podría ser yo, creería que sería más Iván Reyes Arzate. La Barbie, justamente la mencionaste, la Barbie creo que es uno de los personajes que más esperábamos de alguna manera, al menos en México, verlo ahí testificar. Fue muy mencionado. Antes del juicio se habló mucho de que ya no estaba en custodia, que qué había pasado, que si iba a ser testigo, que si sí, que si no. Entonces, obviamente, el anuncio de la fiscalía, que no hayamos visto todavía la Barbie sentarse ahí, pues a muchas personas como que les genera el qué está pasando y por qué lo quieren terminar antes. Para cerrar, ¿cuál es tu análisis de este juicio hasta este momento, las figuras principales y sobre todo cómo ves el tablero como experiencia como periodista en este momento? Bueno, ahorita en este momento es difícil salirse a qué podría suceder, pero yo creo que los fiscales presentaron un caso bastante interesante, lo establecieron muy bien con el primer testimonio que fue de Sergio Villarreal Barragán el Grande, que estableció los puntos de cómo básicamente era la corrupción, el tráfico de la droga en el aeropuerto, que eso se demostró muy bien con otro testimonio. Hay que señalar aquí que García Luna está acusado por conspirar para el tráfico de droga. Él no está acusado de traficar droga. Entonces eso es muy importante, porque el tipo de pruebas son distintas. Entonces, lo que ha presentado la fiscalía, digamos que sí abonan a esta conspiración. Se ha demostrado que también hubo decomisos en ciudades aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en el condado de Queens o en el condado de Brooklyn, y que vinieron los agentes que estuvieron a cargo de esos decomisos, pero ya se había establecido cuál fue la ruta de esa droga desde México, quién la realizó, quién protegía a esas personas para traerla. Eso abona a la conspiración. Entonces, al final el juez va a darles todo este tipo de explicaciones y como ciertas, digamos, unos lineamientos al jurado, que además tendrá la posibilidad de volver a revisar las pruebas y los testimonios, dependiendo de cómo se va deliberando, y pues vamos a ver, yo creo que sería la siguiente semana. Si la siguiente semana los fiscales descansan el caso, como se dice en Estados Unidos, significa que ya presentaron, llamaron los testigos que querían llamar y presentaron las pruebas que querían presentar o evidencias. Entonces, la defensa podría llamar a algunos testigos si quieren, no sabemos si quieren llamar testigos y no han querido revelar nada. García Luna podría declarar, pero también tiene el derecho a reservarse la declaración. Desde mi punto de vista, creo que el hecho de ponerse en la palestra y ponerse ahí, sentarse ahí a declarar, abriría puertas que no creo que quiera abrir. Entonces, difícilmente creo que pueda aceptar declarar. Daría un mensaje, digamos, en algún momento, básicamente, y después de eso, pues después ya deja al jurado que delibere, no sabemos cuánto tarde, pueden ser horas, pueden ser días. Con el Chapo Guzmán fueron casi 5 días, 4 días y algunas horas de deliberación. Y después de eso, cuando ya si lo hayan, y no sé, si lo hayan culpable o no culpable, ya el juez decidirá una fecha para una sentencia, si es que existe. Entonces dependerá mucho de eso, los procesos, digamos, todavía nos faltaría y yo creo que tomaría por lo menos la semana. Entonces, pues hay que ver, este jueves no hay audiencia porque hay un asunto de un jurado, otro similar que hubo anteriormente, que ya tenía el día reservado, entonces no va a haber audiencia este jueves, pero el lunes, bueno, se retorna y pues a ver cómo se da todo eso. Jesús, olvidé preguntarte algo importante, las pruebas, porque hemos escuchado muchos testimonios, vimos una factura, pero quedó como pendiente el tema de si iban a salir videos, se habló de más de 1 millón de documentos y demás, pero justo la defensa, uno de sus argumentos más importantes es, ¿y en dónde están las pruebas? Es un testimonio, ¿y en dónde están las pruebas? Entonces, ¿qué documentos físicos o qué videos o qué audios han salido en el juicio
¿Crees que salgan? ¿Los abogados de García Luna se ven seguros? ¿Eso los hace seguros? No necesariamente, de hecho han tenido momentos de nervios. Voy a decir, por ejemplo, que con lo del Universal que salió, toda esta revelación y todo esto, hubo lo que se llama sidebar, que es una reunión que hacen en privado y que no podemos escuchar, que después se hace pública cuando ya terminó todo el proceso, pero ahorita no lo podemos escuchar ni saber qué estuvieron platicando para evitar, digamos, si se presentaba una prueba, si se hablaba de ciertas cosas, etc. Y vi muy nervioso, por ejemplo, a César de Castro esa vez. Entonces, es muy diferente cada día, a veces están muy contentos, a veces no están tan contentos, pero siento que ellos han mantenido de que lo que ha señalado, que de que no hay, digamos, pruebas, porque están hablando lo que tú dices, videos, audios. Yo siempre he dicho desde el principio que empecé a cubrir este proceso. O sea, los fiscales, además de los testimonios, de los documentos que pueden presentar, fotos, los expertos, etcétera, tienen que presentar al menos un video o algún audio. ¿Por qué? Porque eso les amarraría completamente y cerraría el círculo. Ahora, todavía faltan, en el sentido estricto, 5 testigos. Así es que yo creo que también es muy pronto adelantarse que no puede haber ninguno de este tipo de pruebas, ¿no? Pues Jesús, te agradezco muchísimo estos minutos para platicar sobre este caso, sobre este juicio. Y si nos permites, pues seguir platicando, porque obviamente se hablaba de más de 70 testigos y ya estamos llegando al final. Justo eso, para cerrar, Jesús, vuelvo a mi punto. ¿No se te hace raro 70 testigos y ya vamos a terminar y esto pudiera darse que los testigos ya no quisieran colaborar o que la fiscalía dijera, ya no los considero necesarios, con eso tengo? Es que hay 2 versiones, puede ser una y otra. De hecho, se hablaba de 90, en la última lista fue 90 testigos. Entonces, de hecho, el juez dijo, a ver, basta ya de testigos, de 90 testigos no nos vamos a ir hasta septiembre, o sea, no. El tema aquí es que esas listas de testigos siempre se lanzan por decir, tenemos hasta tantos testigos. No significa que todos se vayan a llamar. Entonces, van variando dependiendo del tipo de evidencias y los testimonios, cómo se van desarrollando, ¿no? Entonces, puede variar mucho. Pero sí sorprendió, a mí me ha sorprendido que, bueno, si tenemos los siguientes 5, pongamos que son 5 adicionales, hoy tenemos la número 22, serían 27, básicamente. Son muchos menos que los que hubo con el Chapo, que fueron 53. Entonces, del número de 70 a 27 realmente es el número más bajo. O sea, sí entra la duda de realmente, pueden ser 2 cosas. Una de ellas que es realmente como extrema, decir que finalmente García Luna pueda tener algún acuerdo, lo cual es realmente remoto, o pueda plantearlo. Y la otra, que los fiscales realmente el testimonio que traen es brutal y no habría duda de que García Luna conspiró. Eso es importantísimo y lo marco mucho. Conspiró para el tráfico de drogas a Estados Unidos, incluyendo distribución. O sea, son 3 cargos, pero todo es conspiración. Si eso lo hallan culpable, entonces lo podrían hallar culpable para el cargo principal, que es haber liderado una organización criminal durante un periodo largo, y entonces eso puede ser hasta cadena perpetua. De hecho, los 4 primeros cargos son cadena perpetua. No sabemos si son una cadena perpetua, si el juez decide darle una sola cadena perpetua por todos, varía, porque el Chapo tiene una cadena perpetua más 30 años. Pero aparte, los fiscales se reservaron la sentencia de otras 3 acusaciones porque pensaban, por ejemplo, si en la apelación pudiera haber algún problema, entonces se iban con la sentencia de las otras acusaciones. Entonces, siempre hay una estrategia en ese sentido y todavía estamos muy temprano para determinar exactamente qué sigue de la estrategia, ¿no? El rol del juez Kogan, no olvidé preguntártelo, ¿cómo lo ves? Él también estuvo en el juicio del Chapo. ¿Cómo se ha marcado el rol del juez en este juicio? Bueno, el juez Kogan tiene mucha experiencia, de hecho, es un juez senior que le llaman, que es de los más de mayor experiencia en el tribunal, y a mí me cae muy bien, la verdad, porque es un juez muy práctico. Es un juez que no le gusta, o sea, le gusta escuchar, pero no le gusta que abuses de la oportunidad que tienes de hablar y de que le estés dando vueltas a las cosas. O sea, tanto le ha regañado de algún modo a los fiscales como ha regañado a la defensa. O sea, la defensa de te estás pasando, o sea, ya habíamos acordado que no es por ahí, así es que cambia de historia, ¿no? Y lo mismo les ha dicho a los fiscales. O sea,
ustedes dijeron tal cosa y no lo están cumpliendo, cumplan. Entonces es muy bueno eso porque se nota esa imparcialidad y eso evidentemente manda un mensaje pues importante y yo creo que de confianza de ambas partes, tanto a García Luna de que no va a ser como, digamos, acérrimo en su contra, sino que va a ser justo, tanto y como también del lado de los fiscales, de que también está considerando todos los elementos juntos. Ahora, el juez va a tomar una decisión hasta después de que el jurado, el juez básicamente ahorita es la guía a asegurarse que las leyes de Estados Unidos se apliquen correctamente para ese tipo de procesos y decir, no, aquí no podemos hacer esto no lo vamos a hacer, tratar de que las partes no metan más ruido del que se debe, y sobre todo si ya hubo acuerdos previos, porque muchas veces eso ocurre y bueno, lo hemos visto, ha habido objeciones y a veces no podemos saber exactamente qué está pasando y eso pues abona mucho a la personalidad. El juez es bastante, yo digo que es bastante bonachón, la verdad, a mí me cae muy bien y creo que está haciendo pues una labor muy similar a la que nos hizo con el Chapo y le da mucha confianza también al jurado, lo cual es bueno porque eso también le ayuda al jurado como a despresurizar y pensar mejor cómo tomar una decisión. Pues ahora sí, Jesús, te agradezco muchísimo. Yo sé que fue un día muy ajetreado, pero creo que esta es información muy valiosa y tú que estás ahí estás aportando muchísimo. Ayúdame, por favor, a decirle a la gente en dónde pueden seguirte, que estás reportando de forma muy puntual todo lo que está pasando en el juicio. ¿En dónde te encuentran? ¿En dónde publicas? ¿En dónde te leen? Pueden revisar mis artículos que publico diario, varios artículos al día en laopinion.com y me pueden seguir en Twitter que tengo Jesús Gar, ese es mi perfil, @JesúsGar. Ahí publico todos los días, bueno, cuando salgo de las audiencias lo antes posible que podemos, a veces es más tarde porque hay varias cosas que se están viendo, pero publico, digamos, lo último que se está dando a las audiencias, evidentemente es un mini resumen de lo que ocurre y después ya subo una publicación más puntual sobre lo que está pasando. Les agradezco mucho la invitación y pues bueno, espero que les haya funcionado, les haya servido esto. Muchísimo y te agradezco mucho y muchas felicidades por tu trabajo. Que pases una excelente noche. Igualmente, hasta luego. Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo, el número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.